todavía admitiendo algunos de los compañeros que están incorporando. La conexión a internet a veces es confiable, a veces no es tan confiable. Lo que les decía, vamos a retomar un poquito, que existen una serie de tesis que han sido identificadas, son 5 tesis que en líneas generales lo que nos habla entonces de que lo que tiene existencia real es el individuo, que ese individuo por manera natural tiene que ver con elementos de carácter no racional como los instintos, pero también con elementos racionales como los fines, se vinculan con otros seres humanos, digamos, como una propensión natural en lo que va a denominar el autor la acción recíproca, y otros autores lo van a denominar la interacción social. Es decir, la interacción social o acción recíproca es una propensión natural de los seres humanos a partir de lo cual va constituyéndose la sociedad. La sociedad viene siendo la suma de todo ese gran conjunto de acciones recíprocas entre los seres humanos, y que los seres humanos le encuentran una funcionalidad a esa a esa unidad, a ese conjunto, en el ámbito de lo que es conocido como socialización. Es decir, hay varios conceptos que son más o menos similares. Está el de asociación, que para algunos autores es asociación. Por eso tenemos que recordar siempre que esto viene de otro idioma, esto viene del alemán, y hay quizás múltiples traducciones del mismo término. Algunos hablan entonces de acción recíproca, otros hablan de interacción social, unos hablan de asociación, otros hablan de asociación. Es decir, la categoría que le da Simmel a esa propensión humana a hacerse mutuamente accesible, lo cual se deriva en una dinámica que va a conocerse como socialización. Es un concepto pero muy importante en sociología, que también tiene 2 acepciones. La socialización en esta perspectiva es la dinámica de las acciones recíprocas de los seres humanos, mientras que para George Herbert Mead la socialización es el modo como la sociedad, que previa al individuo, va a construir al individuo humano. Tenemos allí entonces 2 acepciones para el mismo concepto, que es el de socialización. Para los efectos de la teoría entonces de George Simmel, vamos a entender a la socialización como una dinámica funcional en la cual se da la acción recíproca y la interacción social entre los seres humanos de esta sociedad. Con todos estos elementos, entonces les decía, vamos a ir construyendo la teoría con sus conceptos claves. El primero, por supuesto, tiene que ver con el concepto de acción recíproca o interacción social entre los seres humanos, que viene siendo entonces esta categoría o unidad mínima de análisis de lo social. Y aquí entonces se los dibujo como se los venía dibujando anteriormente, donde un ser humano A entra en acción recíproca, en este caso con un ser humano B. A está para B, B está para allá. Hay una mutua accesibilidad. En palabras de Simmel, el ser humano entra con otros en una relación de estar juntos, de actuar unos respecto a otros, para otros, con otros, contra otros, en una correlación de circunstancias. Lo que llama el circunstancia, nosotros lo llamamos entorno o contexto. Es decir, se ejerce unos efectos de unos seres humanos respecto a otros efectos en esa mutua accesibilidad, que va a llamar entonces el autor acción recíproca o interacción social. Para entender la interacción social, entonces, él trabaja partiendo del supuesto que hemos hablado, de que lo que es aprehensible para los seres humanos es las formas, y que él
entonces asume como el elemento clave para entender y explicar la realidad social. No se va a explicar los contenidos, sino que se va a explicar las formas que asumen esos contenidos de lo social. Y eso lo lleva justamente a clasificar estas acciones recíprocas o la interacción social en un concepto que va a establecer como formas sociales. ¿Qué son las formas sociales? Sino modelos típicos de interacción o acción recíproca entre seres humanos. Eso es lo que vamos a conocer como formas sociales. Entonces, los seres humanos desde pequeños vamos aprendiendo a relacionarnos con los demás, pero cuando entramos en relación con otros seres humanos, hay unas pautas, hay unas normas no escritas que vamos nosotros aprendiendo y que está vinculado, recuerden ustedes, con otra noción que no se hace explícita acá, pero que es implícita, que es la noción de rol. Recordemos que los seres humanos entramos en relación con otros seres humanos en función del papel que en esa relación vamos nosotros a tener. Allí entonces, Simmel va a clasificar las interacciones entre los seres humanos en una diversidad de modelos o formas que vamos nosotros a aprender y a ejecutar a lo largo de nuestra vida. Entre las que él va a hacer mucho énfasis está la de la subordinación y supraordinación. Esto tiene que ver mucho con el modo como aquí entra el otro concepto que es de estatus. Entramos en relación con personas de estatus diferente a nosotros, de nivel social, de nivel de autoridad diferente al de nosotros. Si lo vemos desde la perspectiva de el que es dominado, del que está en un estatus inferior, él se subordina al otro, de tal manera que entra en la relación como subordinación. Mientras que si lo vemos desde la perspectiva de el que está en un nivel superior, jerárquicamente hablando, entonces una relación de supraordinación. O sea, al final de cuentas, la subordinación y la supraordinación son como dos caras de la misma moneda, son dos expresiones del mismo fenómeno. En la realidad cotidiana diríamos que, digamos, los que ya han tenido experiencia laboral lo saben, que entran a un trabajo y van a tener un jefe. El que tiene un jefe es un subordinado y por tanto su relación con el jefe es una relación de subordinación. ¿Y cómo se manifiesta esa relación? En el modo de dirigirse al jefe, en el modo de mirar al jefe, en el modo de relacionarse con el jefe. Generalmente entonces tratamos al jefe de usted, hay un respeto, hay lo que vamos a estudiar un poquito más adelante, que hay una cierta distancia social de respeto, del respeto y la consideración del subordinado respecto al jefe, que es el que vendría siendo el supraordinado. Si lo vemos en sentido contrario desde la perspectiva del jefe, el jefe tiene un don de mando, tiene un don de ordenar, de ejercer una cierta influencia sobre el otro, de tal manera que cuando él entra en esa reunión, en esa vinculación, él va a tener entonces ese papel de jefe y lo que popularmente nosotros hablamos como jefear, el ejecutar la acción de jefe, el ejercer la orden y el orden con respecto a los subordinados. Ahí tenemos entonces una primera aproximación de una forma social que vendrían siendo en este caso dos formas sociales complementarias, la subordinación y la supraordinación. En esta identificación de las dos formas sociales complementarias, estamos viendo una expresión de la dualidad en la mirada simmeliana. Es decir, una relación se complementa con la otra, una forma de interacción se complementa con otra. Luego tenemos otras
que vamos a identificar en el común de nuestra vida. Por ejemplo, el comercio, la compraventa. Usted va al abasto, usted va al supermercado y usted va a interactuar con otras personas. Usted, si usted es el que va a comprar, usted es el demandante, el que tiene la demanda, es el que va a exigir un servicio, el que va a exigir un producto. Y en ese momento usted entra en una relación de accesibilidad y pide la atención de la persona que le va a vender desde la perspectiva del vendedor. El vendedor entonces recibe al cliente. En este caso, supongamos que el sujeto A es Ángel y el sujeto B es María. El sujeto A es el vendedor, el sujeto B es la compradora. Entonces, quien va a comprar sabe el papel que va a jugar en esa interacción y va a entrar en esa modalidad de relación siguiendo las pautas y las normas correspondientes a lo que aprendió a lo largo de su vida de cómo se entra en la relación de comercio o de compra-venta. A veces pasamos de una forma social a otra forma social. Se daba mucho cuando teníamos las clases presenciales en la universidad, cuando alguno de los estudiantes, a la vez de ser estudiante, él vendía cosas. Recuerdo el caso de una estudiante que vendía prendas, ¿no? Entonces, pasaba de una forma social que era la que se daba en la clase, digamos decir que la clase, donde hay profesor y estudiantes, una interacción pautada. De repente, al salir al pasillo, esa persona sacaba las prendas y las ofrecía a los demás. En ese momento, ellas dejaban de ser compañeros de clase para convertirse en una interacción de compra-venta, de cliente-vendedor. Entraban en una otra forma de interacción social, que es la compra-venta, y por tanto cambiaba la forma en que se dirigían unos a otros y la forma en que se manifestaba uno respecto a los otros. Otras que ustedes conocen, por supuesto, fíjense, amistad, compañerismo, noviazgo, matrimonio, entre dos personas que se conocen, de repente en las primeras coinciden en un ámbito, por ejemplo, este ámbito que es el ámbito educativo, somos compañeros, pero ese compañero de clase va tejiendo, se va haciendo confiable con el otro, van tomándose confianza y pasan del compañerismo a lo mejor a la amistad. Y la amistad ya es otra forma de relación, ya hay como un mayor margen de confianza. Pero esa confianza puede crecer y llegar de ser una amistad a ser buenos amigos y hasta mejores amigos. Y es otra forma social. O sea, relacionarse con el mejor amigo no es lo mismo que relacionarse con una amistad como cualquier otra o con un mero compañero de clase. Y esas dos personas pudieran entrar en un afecto y gustarse y entonces ponerse de acuerdo, empatarse, generar un noviazgo y siendo novios entonces ya no son amigos. No es lo mismo ser amigos que ser novios. Y esas mismas dos personas que eran novios contraen matrimonio, formalizan esa relación y se constituyen en matrimonio. Entonces no es lo mismo los dos novios que el esposo y la esposa, que el marido y la mujer. Entonces, aprendemos en nuestra vida cotidiana a entrar en estas formas de interacción, en la forma de hacernos accesibles y no nos confundimos una con respecto a otra. O sea, no puedo tratar a un compañero como si fuera mi mejor amigo, no puedo tratar a una amistad como si fuera la novia o el novio, o si fuera el marido o la mujer. Entonces, esas son para Simmel la identificación de modelos, de formas de interacción que aprendemos y en las cuales entramos
en nuestra vida y en nuestra realidad cotidiana como formas de interacción, típicas formas de interacción social. El otro concepto clave que trabaja el autor Simmel es el de los tipos sociales. Está haciendo Simmel en este caso, él dice los seres humanos en nuestra relación con otros seres humanos, en esa mutua accesibilidad, tendemos a clasificar a los otros seres humanos en función de algunas características, algunos rasgos de la personalidad de ese individuo. Y aquí entonces, fíjense, nos estamos moviendo desde la frontera de lo psicológico, allí donde culmina lo psicológico, que es la constitución de la personalidad, hacia lo social, hacia cómo nos perciben el resto de los individuos sociales con los que nos relacionamos. El modo como yo mismo me percibo y yo me doy a conocer y en el cual yo me hago accesible a otros seres humanos. Con ello se va a construir este otro concepto que va a denominar los tipos sociales. Algunos autores lo llaman los múltiples otros yo. Otros autores hablan de las etiquetas humanas. Es parecido a aquello de aquellas personas que tienen la facilidad de ponerle sobrenombre a otro y entonces captan algunas de las características propias de ese individuo que se hace manifiesto y entonces le coloca la etiqueta. Apodos clásicos, el cuartico de pollo. El cuartico de pollo generalmente una persona muy pequeña y delgadita. Entonces lo llaman el cuartico de pollo. Algunos le llaman como algún personaje de las caricaturas, etcétera, etcétera. Entonces, esa etiqueta que se le pone a la persona tiene que ver entonces con el modo como esa persona se hace accesible a las demás. Es decir, tiene que ver con su condición psicológica, no solamente desde ella, de cómo se percibe a sí mismo, sino también de cómo es percibido por los demás. Incluye su modo de expresarse, incluye su modo de vestir, su modo de peinarse, los adornos que utiliza. Esto, fíjense que es muy utilizado en la construcción de personajes, tanto en el teatro como en el cine. Por ejemplo, el malvado de la película, la bruja de la película, la muchachita buena de la película. Entonces son personajes con les decía que son los personajes construidos tanto en los cuentos como en en el teatro, en las películas, digamos, son justamente clasificaciones de los seres humanos. Vean en las novelas, el galán y la dama joven, la suegra, la chismosa, el chismoso, el pasillero, son los personajes de la vida, dirían otros autores. Vamos a volver a compartir pantalla. Los personajes de la vida. Aquí en Venezuela, por ejemplo, usted pudiera decir el maracucho. ¿Dónde no hay un maracucho en Venezuela? Le colocaron la etiqueta del maracucho, el mismo se asume el maracucho. El guaro, bueno, que una forma de hablar, una forma de relacionarse, que entonces hace que la persona se asuma a sí mismo un personaje, ese personaje. Bueno, este autor, George Simmel, va a identificar
personajes y en su modo particular de estudiarlos los hace, es lo que llaman la fenomenología, el estudio del fenómeno, pero a profundidad, la forma que asume esa persona, esa categoría de persona a la cual la describe de acuerdo a todos los elementos que hemos venido hablando. Entonces, fíjense bien, entre los personajes que describe a profundidad George Zimmer está el extraño. O sea, ¿quién es el extraño? O sea, el extraño es una persona de la cual se sabe muy poco. Es una persona muy distante con las demás, pero que tiene la capacidad justamente de, por ser una persona distante, estar al margen de de la relación cotidiana de las personas, tiene la capacidad de observar y de conocer a los demás. Y es muy probable también que las personas puedan darle cierta confianza. Es decir, cierto acceso a su vida respecto a ese extraño. Es decir, al extraño darle acceso a su vida sabiendo que es una persona que no está involucrada en los hechos cotidianos de la vida de las personas en una localidad. Ese viene siendo entonces el extraño. La prostituta, bien interesante, porque fíjense bien que la prostituta no es la trabajadora sexual, no es la trabajadora sexual, sino que viene siendo y generalmente estamos hablando en este caso de una mujer que es muy accesible desde la perspectiva sexual, es decir, es muy fácil acceder a ella sexualmente hablando. No quiere decir que cobre o no cobre por el servicio, por tanto, él no está hablando de lo que hoy día conocemos nosotros como trabajadora sexual. En la vida cotidiana, los que tienen pareja, y ustedes, gran parte de los que están presentes son chicas, si tienen una pareja y esa pareja de repente hay otra chica que se le acerca y que ustedes ven que le está coqueteando, ¿cuál es el calificativo que se le coloca a esa otra persona? Generalmente las mujeres califican a esa otra que le está... Estaba hablándoles de un personaje bien interesante, la prostituta. Y les decía que no se trata de la trabajadora sexual, una persona que vende sexo, sino de la que es excesivamente fácil eh, para hacerse accesible a personas del sexo contrario. Y les decía que, sobre todo las chicas, cuando se refieren a otra chica que le está quitando la pareja, el novio, dicen, la llaman la prostituta esa. Es decir, ese calificativo, esa etiqueta que le colocamos, no tanto porque sea trabajadora sexual, sino porque se le considera a esa otra como fácil, como regalada. Yo traje acá, adelantándonos un poquito acá, vamos a una canción de uno de los cantantes latinoamericanos, cantautores, que lo he, digamos, clasificado como simeliano. La gran parte de las letras de sus canciones construyen y reconstruyen esta perspectiva simeliana. Vamos a ver aquí la letra de esta canción, Tu reputación, de Ricardo Arjona. Ustedes deben haber escuchado esta canción de Ricardo Arjona y él nos dice, fíjense, tu reputación son las primeras 6 letras de esta palabra. Primeras 6 letras, se está hablando de reputa. ¿A quién se está refiriendo entonces? A la prostituta, a la prostituta.
Eso es conocida socialmente, esta persona a la que se refiere Ricardo Arjona, como la prostituta, pero es la prostituta desde la perspectiva social, de la etiqueta que le ponen. Ahora, ¿por qué le ponen a esa persona esa etiqueta? Bueno, porque llevarla a la cama era más fácil que respirar. Si es fácil respirar, imagínense llevar a la cama a esa chica, era muchísimo más fácil que respirar. Tu teléfono es de total dominio popular. Tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Has hecho el amor más veces que mi abuela y no acabas ni la escuela. Y aún sabiendo que no eres el mejor partido, dime quién puede contra Cupido. Es decir, él se enamora, el autor se enamora de esta mujer que tiene todas estas características y dice, bueno, ¿por qué te voy a exigir que sea santa si yo no he sido precisamente un monje? Y entonces habla del pasado de la mujer y de por qué se enamora de ella. Pero fíjense que estas primeras estrofas, entonces, es toda una descripción de un personaje a profundidad. Entonces, esto es lo que daríamos como ejemplo de la construcción de un tipo social. Un tipo social viene siendo entonces un personaje de la vida, el cual tiene una serie de características que pueden ser descritas a manera de profundidad. Entonces, este es un ejemplo que les traigo de lo que son los tipos sociales, en este caso la prostituta. Hay otros personajes de la vida, el pobre. Fíjense que cuando habla de cine del pobre no está hablando de la pobreza, no está hablando la, de la carencia de recursos económicos, sino que está hablando de una actitud, de un modo de hacerse accesible, de una persona cuya forma de vestirse denota necesidad, denota que requiere la atención y recibir del resto de las personas con las que se relaciona, recibir, vamos a llamarlo, dádivas, donaciones, que le den cosas. Algunos hablan de el pobre de mí, el pobre de mí, presentarse ante los demás como un necesitado. Eso, le digo, es independiente que tenga o no tenga la persona, es un modo de relacionarse esa persona. A esta persona que llamamos, o que llama él el pobre, se le va a contraponer otro que él denomina el dadivoso. No lo escribe acá, pero es otro personaje de la vida. El dadivoso. El dadivoso es aquella persona que tiene necesidad de dar, de entregar, de regalar. O sea, su forma de relacionarse con los demás es dar incluso cosas que no son suyas. Pero para tejer su relación con con las otras personas, lo hace sobre la base de entregar, de dar lo que tiene y lo que no tiene. Ese es el dadivoso. El avaro es un personaje que ha sido tomado por uno de los cuentos más famosos de estos tiempos, que es el de Charles Dickens, el cuento de Navidad. Ese personaje que tiene mucha riqueza, pero ni siquiera lo invierte en sí mismo, en su apariencia. Es tan egoísta que no comparte con nadie, ni siquiera con su familia. Ese es lo que llama el avaro. El avaro entonces no es tanto la avaricia, pudiéramos tener un ejemplo de la caricatura de Rico McPato, pero Rico McPato, a pesar de que quiere tener mucho, él sí lo muestra como en su vestimenta, en su acción, pero el avaro, el personaje que describe nuestro amigo George Simmel, ni siquiera lo muestra, o sea, él se viste pobremente porque no gasta ni siquiera en él, no gasta ni siquiera en él, no se relaciona con los demás porque piensa que el resto de las personas, no es que no se relacione, sino que mantiene la distancia con el resto de las personas porque piensa que el resto de las personas lo que quieren es quitarle lo que él quiere. El cuento de Navidad, entonces aquel en el cual este personaje sueña con
en la Navidad del pasado, la Navidad del presente y la Navidad del futuro. Pueden ustedes entonces buscarlo, el cuento de Navidad de Charles Dickens. Para entender estos conceptos, él utiliza una metodología conceptual que va a ser conocida como geometría social. Es decir, para entender las formas sociales o formas típicas de interacción social y entender a los tipos sociales, se va a apoyar el autor en lo que él denomina geometría social. Llamó la atención el nombre prestado de las matemáticas, geometría social, y es una categoría metodológica que le sirve para explicar tanto las formas típicas de interacción social como los tipos sociales. Y esta geometría social se desarrolla a través de tres conceptos secundarios. El primero lo vamos a conocer como el número social. ¿Qué significa el número social? Bueno, que las formas de interacción social pueden darse o son posibles solo en función de la cantidad de individuos que participen en ella. Es decir, hay formas de interacción que solo son posibles entre dos personas. Es como dicen popularmente, por ejemplo, pareja, o sea, que es una pareja? Una pareja entre dos personas. El tercero sobra. Dice, digamos, el sentido común de las personas. Eso sería entonces una díada. Una díada es el tipo de interacción social que se construye solo entre dos personas. Entonces, la pareja, el matrimonio, son formas típicas de díada. El mejor amigo o la mejor amiga, pues solamente tienes un mejor amigo, ¿no? Hay un mejor amigo, no tienes otro. Entonces, ahí estamos hablando de dos personas. Ahora, cuando hay necesidad de que ingrese una tercera persona para que se dé esa interacción, entonces estamos hablando de una tríada. Como mínimo, debe haber una tercera persona. Entonces, si hablamos de la pareja, tendríamos que hablar del triángulo amoroso. Un triángulo amoroso justamente implica que entra una tercera persona en el juego. Entra una tercera persona en el juego, el amante, la amante, entonces entra a jugar allí con la pareja. Está la pareja y un tercero. Pero también hay una forma de interacción que requiere al menos uno. Una que es muy popular en las novelas y en las películas, el secreto. Fíjense que el secreto, como forma de interacción, plantea Simmel, siempre requiere una tercera persona. O sea, no basta con algo que yo te oculte a ti, o sea, es decir, el esposo a la mujer o la mujer al esposo o al marido, no. Tiene que compartirlo al menos con un tercero y con ese tercero ocultárselo al otro. Ese es el secreto. O sea, el secreto implica necesariamente una tercera persona con la cual entre esas dos personas le ocultan a un tercero algo. Eso vendría siendo el secreto. Por supuesto, pueden haber más personas involucradas en ese secreto. Siempre hay alguien al cual se le oculta alguna información. La confabulación implica también al menos un tercero, es decir, tres personas en las cuales al menos dos se ponen de acuerdo para embromar al tercero. Entonces, ahí hay una forma típica social que llamamos la confabulación. Y entonces, cuando se requiere tres personas, estamos hablando de una tríada. La otra categoría es el grupo, cuando ya hay más de 4 personas. Hay formas de interacción, por ejemplo, una velada social generalmente se trabaja o se trata de varias personas que se reúnen, y en la medida en que crece ese grupo, ese conjunto de personas, en esa medida se dan combinaciones de díadas y tríadas. Es decir, usted ve en cualquier reunión social en la cual hay ese conjunto humano,
que la tendencia es que las personas conversen con el que está cercano a él y constituyan una díada, o conversen con otros dos y hacen una tríada, y así sucesivamente. De tal manera que el grupo puede a su vez contener díadas y tríadas. El otro elemento de la geometría social, y muy importante, es la distancia social. La distancia social no es, fíjense, la distancia física. De la distancia física se mide en metros, se mide cuán cerca estás, pero físicamente no. Aquí estamos hablando de un concepto tomado de la física, pero tiene que ver con grado de accesibilidad. Por naturaleza somos mutuamente accesibles, pero aprendemos a regular la accesibilidad que le vamos a dar a los otros individuos con los que nosotros nos relacionamos. Y esa accesibilidad la vamos a regular con dos instrumentos que identifica Simon: la puerta y el puente. La puerta viene siendo el obstáculo. A veces entonces colocamos obstáculos a la accesibilidad respecto a algo. Pongamos un ejemplo que me gusta mucho: cuando dos personas tienen un conflicto sumamente grave y una de esas personas dice: para mí estás muerto. Para mí estás muerto. ¿Qué quiere decir? Para mí estás muerto significa que estoy colocando una barrera de accesibilidad. No voy a ser más accesible para ti. Independientemente que estés allí, las personas entonces, bueno, se dejan de hablar, se quitan el trato. Se quitan el trato uno a otro. Entonces, en ese momento, esa persona ha colocado una puerta, ha cerrado la accesibilidad. Ahora, esa puerta, como todas las puertas, tienen diferentes materiales, diferentes espesores, diferentes cerraduras. Bueno, no es lo mismo una puerta, a veces entre un espacio físico y otro, lo que hay es una cortina que funciona como puerta, ¿no? Y esa cortina puede abrirse con mucha facilidad. Eso sería un extremo. O una cortina de tela, una cortina de papel, una puerta de papel, que puede ser rota fácilmente. Pero en el extremo, pensemos en una bóveda de un banco donde tenemos unas puertas sumamente de alto calibre, con unas cerraduras de alta combinación y de alta seguridad, y entonces estamos hablando de puertas